Bueno, de vuelta aquí en Voz Alta y me acompaña Ricardo Vázquez Kunze. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, Claudia? Encantado de estar contigo. Gracias por acompañarnos esta noche. Ricardo Vázquez Kunze, les cuento brevemente a quienes de repente no se familiarizan con él, aunque es un connotado abogado muy prestigioso, es abogado por la Pontificia Universidad Católica, también ha incursionado en el quehacer periodístico. Él ha sido, me corrige si me equivoco, subdirector del diario Expreso entre el 2000 y el 2002. Así es. Subdirector del diario La Razón en el 2003. Columnista del diario Correo entre el 2004 y 2008. Así es. Y actualmente tiene una columna política en el diario Perú 21 del grupo El Comercio, como sabemos. También habría que añadir que en el 2006 incursiona en el ámbito político, o digamos activamente, como asesor político de Lourdes Flores Nano. Así es, exactamente. ¿No? Asesor político y speechwriter. Así es. Así escribía los discursos. Le escribía los borradores y ella hacía los discursos. Correcto. Para la campaña electoral de Lourdes Flores Nano en el 2006. Y la razón por la que hemos invitado a Ricardo Vázquez Kunze es muy sencilla. Él es un hombre, como bien dice en el artículo que escribió el día lunes, de derecha. Y sin embargo, no va a votar por Keiko Fujimori. Y queríamos preguntarle a Ricardo Vázquez Kunze, ¿por qué? Bueno, no voy a votar por Keiko Fujimori. Y no solamente no voy a votar por Keiko Fujimori, sino que voy a votar por Ollanta Humala. A los liberales, la gente de derecha se le debe parar los pelos cuando escucha decir algo así. Seguramente, como muchos, se le pararon los pelos cuando Vargas Llosa anunció que iba a votar por Ollanta Humala. No voy a votar por Keiko Fujimori por una razón muy sencilla. Por lo que significa el fujimorismo y lo que ha significado el fujimorismo en el Perú. ¿Qué es eso para Vázquez Kunze? Para mí es la perversión absoluta de la política, la corrupción y el envilecimiento de todas las instituciones republicanas, que son precisamente aquellas instituciones que nos deben defender de los abusos y de las tropelías, ¿no? O sea, a mí me parece inconcebible que un régimen político pueda corromper al presidente de la Corte Suprema, a los vocales de la Corte Suprema, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a la fiscal de la Nación, en fin, a toda la serie al Congreso de la República, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación, a todos aquellos que en una república de hombres libres, es decir, porque eso es finalmente, digamos, el sustrato de lo que es la libertad y el liberalismo, están llamados a abogar por los más débiles, ¿no? Entonces, cuando, digamos, la corrupción llega a ese nivel, la política queda totalmente envilecida y el país queda, digamos, destruido. Entonces, yo no puedo, digamos, votar por un movimiento, ¿no es cierto?, una manera de hacer política como es el fujimorismo. Ahora, dos cosas ahí. Tú has hablado del sustrato del liberalismo. ¿Por qué esto que para ti, que eres un hombre de derecha y liberal, es tan obvio y tan evidente, no lo es para no sé si decir la mayoría, pero para muchos que se llaman liberales en el Perú y que más bien defienden, no solamente comulgan, sino defienden la opción del fujimorismo? Tú que los tienes más cercano de pronto y conoces a muchas de estas personas, ¿cómo se explica ese desfase? Yo creo que el desfase está en que ellos simplemente cierran los ojos a lo que es la política y abren los ojos a lo que es la economía, ¿no? Entonces, así es muy fácil ser liberal, es decir, es andar con un ojo por acá y otro por el otro lado. Cierro el ojo, atrás, ¿no? Cierro el ojo a la política y solo lo abro para la economía. A mí me parece que el régimen de Alberto Fujimori, el régimen fujimorista, no fue un régimen liberal. Fue el régimen más interventor, el gobierno más interventor en todos los asuntos públicos del Estado. Porque, digamos, participó interviniendo en todo lo que ya te he comentado, claro, en la Corte Suprema, en la Corte Superior, en el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Lo que pasa es que no lo hizo ni con los tanques afuera, ni abiertamente. Así es decir, lo hizo interviniendo, corrompiendo pues a los funcionarios y corrompiendo las instituciones. Entonces,
no me pueden venir a decir a mí, pues, que eso es liberalismo. Eso, al contrario, es haber intervenido desde el gobierno en todas las instituciones públicas. Ahora, dejando, perdón, de lado, ¿no es cierto?, cerrando los ojos a las cuestiones económicas, es decir, dejando que hagan buenos negocios, ¿no es cierto?, los allegados, los amigotes que pasaban, pues, por la sala del cine a pedir favores, y mientras dijeran amén, cuando no decían amén, o en algún momento dejaron de decirlo, pues les quitaron la nacionalidad, los mandaron al exilio, etc. Entonces, a mí me parece que decir que el régimen fujimorista fue un régimen liberal, francamente me parece una falta total de criterio, ¿no? ¿Tú dirías que los liberales, o la mayor parte de liberales, o que se dicen liberales en el Perú, son más bien gente conservadora en ese sentido y solamente liberales en lo económico? Bueno, podría decirse que sí, efectivamente, pero ni siquiera son conservadores, porque, digamos, tú ves el Partido Popular de España, es un partido conservador, pero ahí a nadie se le ocurre, digamos, pervertir pues al rey, pervertir a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, por el supuesto modelo económico se perdona la inmoralidad. Es decir, déjame a mí laissez-faire, laissez-aller en lo económico y me tapo los ojos y tú interven sí en lo político. Claro. Interven en lo político y corrompe en lo político, porque ese es el sistema fujimorista de hacer política. Es decir, paz, entre comillas, seguridad, entre comillas, a cambio de que mis amigos y allegados hagan buenos negocios mientras me digan amén, y yo, para lograr esa paz y esa seguridad, intervengo en todas las instituciones públicas. Eso no es liberalismo en ninguna parte del mundo. Entonces, eso es mafia, eso es corrupción. Y el fujimorismo no ha salido de eso, no ha dado el paso, digamos, el paso necesario que han dado otras alternativas políticas en el mundo, como por ejemplo, en Chile, por ejemplo, está Piñera. Después de 20 largos años de concertación, llegó un presidente de derecha. Pero, pues, Piñera no es el líder del pinochetismo, claro, ni Mariano Rajoy es el líder del franquismo. En cambio, Keiko Fujimori es la líder del fujimorismo. Y a eso iba, ¿no? Porque, claro, tú, toda esa reflexión que tú haces podría derribarse de un plumazo ante las críticas de estos liberales que dicen, bueno, pero Keiko no es su papá. O sea, ¿por qué? Y lo he repetido constantemente durante toda la campaña, incluso la misma Keiko, yo he tenido que cargar esta cruz, ¿por qué va a heredar los errores, como lo llaman ellos, de su padre? Entonces, sin embargo, tú sí crees que el hecho que ella no haya deslindado, y eso a ti te queda claro, que ella no ha deslindado. No, ella es la continuadora del fujimorismo. O sea, mira, Keiko ha tenido 10 largos años, desde la hecatombe fujimorista presidida por Alberto Fujimori en el 2000 hasta el 2000, 10 largos años del 2000 al 2011, ¿no es cierto?, para fundar un partido político que se llame Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Demócrata, Partido X. Pudo haber hecho cualquier cosa. Pero tú sabes, y eso me he tomado el trabajo de buscarlo, ¿cuántos, digamos, el fujimorismo es desde el 90 hasta el 2011 lo siguiente? Cambio 90, año 90. Golpe de Estado 92. Fundaron uno que se llamó Nueva Mayoría. En el 95, primera reelección, se llamó Cambio 90, Nueva Mayoría. Todo eso sigue siendo el fujimorismo. Claro. En el 98, Vamos Vecinos, fue municipal. En el 2000, el de la casa del millón de firmas falsas, Perú 2000, fue el del desastre de Fujimori. La reelección. Así es. 2001 se llamó Solución Popular, estuvo Carlos Boloña. 2005, sí cumple, fue para las municipales. 2006 se llamó AF, y yo no sabía exactamente si era Alberto Fujimori, pero al final en internet busqué Alianza para el Futuro. 2011, Fuerza 2011. O sea, es el mismo esquema político del 90 al 2011, que es ponerle un membrete nuevo cada vez que hay elecciones a un mismo, lo que ellos llaman sentimiento o manera de hacer política, que es el fujimorismo. Ella no ha creado absolutamente nada nuevo y estamos en lo mismo. Entonces, no me puede venir a decir, ¿no es cierto?, que ella pues es la líder de un partido nuevo, de ideas y de conceptos políticos,
cuando estamos claramente viendo que del 90 al 2011 son 9 partidos que representan exactamente lo mismo. Bueno, yo siempre hablo aquí del pensamiento fujimorista, ¿no? Que no es siquiera no es solamente un partido político, es una forma a veces perversa incluso de ver la vida. Así es, de hacer política, ¿no? De hacer política y de ver la vida en general, ¿no? O sea, esterilizaciones, asesinatos, transgresión de derechos humanos, violaciones a las libertades, como tú dices, individuales, etc. Tú le llamas un sentimiento mafioso de hacer política. Así es. Le llamo un sentimiento mafioso porque la mafia de Al Capone, la mafia de Vito Corleone, utiliza ese sentimiento para hacer política. Es decir, si tú te pones a pensar, tenemos lo siguiente. ¿Cómo esos mafiosos, digamos, logran que haya seguridad en un barrio? Van, ¿no es cierto?, al barrio y le dicen, mira, venimos de parte de Vito Corleone, ¿no es cierto? Y tú has puesto tu negocio acá, queremos que tu negocio progrese. Bueno, para que tu negocio progrese y esté protegido, tienes que pagarnos un cupo, ¿no es cierto? Ya te estamos corrompiendo con eso. Al final de mes te vamos a pasar para que pagues el cupo. Y a cambio de eso, nadie te va a molestar. Por supuesto que si no pagas el cupo, claro, ya sabemos que te incendian el negocio, que te hacen cualquier cosa. Entonces, compras congresistas, compras gobernadores, eso estaba hablando de Estados Unidos, o sea, es la manera mafiosa de hacer política. Ellos no ven a la política como yo hablo contigo y concerto, vamos al toma y daca, en fin, tú cedes y yo cedo en algo. No, ellos tienen que comprar para que todo... O extorsionar. O exacto. O asesinar, o disolver. Claro, entonces, eso es una mafia. Y eso es un pasivo que carga, como bien Keiko Fujimori lo ha dicho, como una cruz, porque está rodeada de la misma gente y justamente, también repito yo siempre este tema de la mafia, de la omertá de la mafia, ¿no? Donde todos tienen tantos anticuchos y se conocen tantas cosas entre sí que se cubren las espaldas a costa de cualquier cosa. Y esa misma gente que está hoy con Keiko Fujimori y que tiene, ¿no es cierto?, tantas cosas por las cuales responder todavía probablemente, lo va a seguir haciendo. Bueno, las maletas desaparecieron. Hay unas maletas que se encontraron y otras que se llevó Fujimori que nunca sabremos. Y Montesinos. Y Montesinos que debe tener lo suyo. Pero entonces, desde ese punto de vista, ¿tú cómo ves un probable gobierno de Keiko Fujimori? Porque, claro, hay quienes dicen, no, pero Keiko quiere limpiar el apellido de su padre, Keiko realmente quiere reivindicarse, ella es la líder, es la que va a tomar las decisiones, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que, ya, dándole el beneficio de la duda a Keiko Fujimori, ella podría apartar a esta gente de su alrededor? Si los hubiera podido apartar, ya los hubiera apartado ya. O sea, tenemos pues a personas como, a ver, Luisa María Cuculiza. Luisa María Cuculiza conspiraba con Montesinos para asesinar a Carlos Ferrero. Le decía, doctor, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Que le pase algo, haga que le pase algo. Hay que desaparecer. No, entonces... Marta Chávez no creía, o sea, decía que se habían autotorturado. Cuando el narcotraficante Vaticano acusó a Vladimir Montesinos de cobrarle cupos. Exactamente, bueno, porque esa era pues la parte del narcotráfico que mantenían supuestamente. No es cierto, o sea, me da risa cuando dicen en nuestro gobierno bajó el narcotráfico. Claro, pues bajó porque ya lo tenían ellos negociado y ahí le daban la plata. Entonces, que no nos vengan a contar cuentos. Si ella no ha podido apartarse de ese entorno, no, pues no lo va a apartar cuando sea gobierno. Además, aquí hay una cosa muy, muy importante. A Keiko Fujimori le están dando prácticamente un cheque en blanco. O sea, no le están diciendo... O sea, no es como Ollanta Humala, en cuyo caso, digamos, una serie de personalidades lo están apoyando y están prestando su nombre, pero le están diciendo, oye, mira, esto lo estamos haciendo porque creemos que los pasos que has dado, ¿no es cierto?, los vas a cumplir, son los correctos para, digamos, hacer un gobierno democrático, para no atropellar las libertades como se te ha venido acusando, y evidentemente te vamos a pedir cuentas. A Keiko Fujimori nadie le está diciendo eso, o sea, simplemente le están diciendo, en pocas palabras, mira, tú vas a ser presidenta,
porque vas a seguir con el modelo económico. Claro, mantén el modelo económico, mantén el privilegio para los grandotes, para los amigotes, el clientelismo a los pobres, ¿no es cierto? Te regalo el azúcar, y claro, el caño. Y ya lo que hagas en política, bueno, queda pues a tu albedrío. Entonces, a ella no le están poniendo ningún tipo de freno. Y por lo tanto, ahí van a estar pues todos los que... Ya están todos los que estuvieron antes y seguramente van a ir más, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Claro. Ahora, un liberal como tú, votando por Ollanta Humala, debes haber recibido, no sé si desde que escribiste tu columna ya has comenzado a recibir los agravios, insultos que quienes estamos en contra de que esta mafia vuelva a gobernar el Perú venimos recibiendo todo este tiempo. Bueno, yo pues, como comprenderás, efectivamente he recibido una serie de diatribas anónimas, llamadas y cuestiones por el ¿Pero qué estilo. te dicen, por ejemplo? Vendido, cuándo te pagaron, o en fin, o estás loco, o insultos ad hominem, ¿no? Un amigo mío que me dice, tú vas a terminar limpiando wateres en Miami. Entonces, bueno, pero digamos, francamente, como decía Dalí, yo soy amigo de mis amigos hasta que me tiran una patada en el trasero, entonces yo desde ese momento cierro la puerta y ya, adiós. Por eso trato de no asistir pues a ningún tipo de, ya ni siquiera cuestiones muy amistosas de comidas, porque sé que la cuestión está tan polarizada que uno pues se gana, digamos, cosas gratuitas. Claro. Pero te marginan de algún modo. Ahora, pero Ollanta Humala, a pesar de los cambios, ¿no? y de la flexibilización a la que se le ha obligado en realidad en estas últimas semanas, también comporta un riesgo. O sea, Así creo que es. cualquiera que no sea un seguidor o un adherente de Ollanta Humala lo tiene clarísimo. En tu caso, por ejemplo, ¿cuáles son esos riesgos que tú ves y por qué a pesar de ellos vas a apostar por Ollanta? bueno, mira, yo apostaré por Ollanta por lo siguiente. Primero, porque creo que ha dado los pasos correctos para dar una señal que además está muy bien, digamos, vigilada por una serie de elementos de la sociedad peruana, desde intelectuales, artistas, periodistas, en fin, universidades, para que precisamente cumpla el no, digamos, salirse de, digamos, el sistema político que tenemos, que es un sistema frágil, pero es un sistema al final de libertades públicas. El sistema económico, bueno, si el señor pues trata de hacer una participación mayor del Estado en la economía, yo tampoco me voy a morir, porque seré liberal, pero así es la vida. O sea, yo pues no puedo tener un corcho en la cabeza, ¿no es cierto?, diciendo que todo el mundo tiene que ser liberal, porque si no, agarro una metralleta y le tiro a todo el mundo, ¿no? Entonces, el gobierno de Lula es un gobierno pues socialdemócrata, capitalista, no es liberal, pero no me parece mal. Entonces, igual el pero de la esa Bachelet. tolerancia que usted exhibe como liberal digamos, es casi un milagro encontrarla en cualquier otro liberal peruano. Pero es que lo que deberían ser ellos, pues precisamente son liberales, porque la libertad significa tolerar a los demás. Entonces, han llegado a la segunda vuelta, al balotaje, dos personajes. Uno que no es liberal y la otra uno que no es liberal ni en lo político ni en lo económico, y la otra que no es liberal en lo político, porque ya hemos hablado de eso, y que en lo económico le importa un pito simplemente que siga el modelo. Entonces, yo no puedo permitir, o sea, no me parece razonable ni ético que un movimiento político como el fujimorismo regrese como si no hubiera pasado absolutamente nada de mano de una persona, digamos, independientemente de quién la encabece. Ollanta Humala pues no es liberal en lo político, pero digamos, como le digo, Pero podría convertirse en un Chávez según los detractores. Podría convertirse, pero por eso es precisamente que yo estoy viendo pasos concretos. Que algunos llaman maquillaje, los detractores llaman maquillaje. Digan, maquillajes del 90 al 2011 haber cambiado 9 veces sin haber cambiado nada, como dice el gato pardo, que todo cambie para que no cambie nada. Eso es el maquillaje, ¿no? El otro señor me parece que ha dado los pasos concretos,
me parece que se ha rodado de un equipo técnico, me parece que ha recibido pues digamos un cheque que no está en blanco por una serie de personajes que están poniendo todo su prestigio precisamente para cautelar que las libertades no se rompan. Me parece que hace mucho tiempo que ya no, digamos, está lejano de lo que se le acusaba de Chávez. Me parece que estar al costado de Lula no está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría que estar mal? O sea, simplemente porque Lula es socialdemócrata y yo soy liberal, yo tendría pues que... Como si fuera dueño de toda la... Claro, entonces, a mí me parece que efectivamente Ollanta-Humala ha dado los pasos necesarios para mí, Ricardo Vázquez Kunze, tener cierto grado de credibilidad y ayudemos pues todos y apostar y arriesgar ese arriesgar, pero no arriesgar como si fueran dados. Claro. Con sustento, ¿no? Es un riesgo razonable, que no siendo el candidato de mi preferencia, ¿no es cierto? Me parece que evidentemente es mejor que Keiko Fujimori. Ahora, usted termina su columna de una manera bastante sintomática, ¿no? Porque dice, bueno, ciertamente Ollanta no es liberal, pero tampoco es la caricatura fascista que nos pintan algunos interesados. Hace tiempo que ha dado muestras de ello, eso para mí es lo decisivo. Los que no quieran verlo están en su derecho, el mío está en seguir a mi conciencia. Algo que no parece entender gran parte de... Bueno, porque dicen que votar por conciencia es ser un cojudo. En pocas palabras es lo que muchos dicen, ¿no? A mí me parece que eso es lo más antiliberal posible, porque la esencia del liberalismo es la libertad individual, la libertad de conciencia. Que fue absolutamente conculcada durante la época del fujimorismo. Como lo hemos visto, o sea, eso no es una invención mía, ni suya, ni de nadie, o sea, hemos y de visto... la cual no ha deslindado. Así es, ¿no? Fujimori. Bueno, y termina diciendo, ni es un asunto de cojudos, ni está mal tener conciencia. De eso se trata la libertad individual. Por eso, dice, no exhorto a nadie, pero mi voto será por Ollanta-Humala. Durmiendo siempre con el ojo derecho bien abierto. Así es, porque después de todo yo soy una persona de derecha, yo no soy socialista, no creo en esas ideas, pero dormiré pues seguramente como Vargas Llosa y seguramente como Álvaro Vargas Llosa y seguramente como muchos que están apoyando en este momento al candidato Humala con nuestros principios, digamos, bien alertas, para que precisamente no se conculquen las libertades, que es lo que a mí me interesa. No solamente las libertades económicas. El mundo no es una suma de presupuestos. Eso no es liberalismo. El liberalismo es las libertades políticas, las libertades individuales, las libertades de conciencia. Eso es lo que tiene que quedar claro. Por eso que yo también no exhorto a la gente a que vote por fulano o mengano. Porque, digamos, ¿quién soy yo para exhortar? Yo mismo me exhorto para votar por el que mi conciencia me dice que en este caso ha dado los pasos necesarios para ser creíble como gobernante del Perú. Muchas gracias. Gracias a ti. Fue Ricardo Vázquez Kunze. Regresamos en Voz Alta. Ahí Excelente. está. Perfecto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Buenísimo.